En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, el Padre Paglerani, nuestro superior, pidió este año hacer una cruzada por las vocaciones, rezar especialmente en este año por ellas, rezar el rosario en familia por esa intención. Y también pidió que se prediquen unos sermones sobre este tema de la abnegación y las virtudes familiares que preparan las vocaciones. En los domingos pasados se vio la importancia de la caridad, relación con Dios y con los demás hombres, también el trabajo, la mortificación, la abnegación como virtudes que preparan ese terreno, y la pureza, el domingo pasado, y la castidad que deben reinar en las familias. Virtudes esenciales para las familias cristianas, para que puedan ser lugar donde germinen vocaciones para Dios. Y este sermón cuarto tiene como título el estudio y el esfuerzo intelectual. Vamos a ver un poco la importancia del estudio y del deseo de saber. Fructus enim lucis est, in omni bonitate et justitia et veritate, nos decía San Pablo recién en la epístola. Las familias están encargadas de formar a sus hijos, deben cultivar sus virtudes, así como se cultiva el campo, así también los padres deben cultivar el alma de sus hijos. De ahí viene la palabra cultura, de cultivar justamente. Son ellos los encargados de formar no solo la voluntad, es decir, que quieran, que amen el bien y que tengan virtudes, es decir, que obren bien, sino también y principalmente de formar la inteligencia. Inteligencia es la potencia más elevada del hombre y que por eso debe ser la primera en ser bien formada. ¿Por qué? Porque la inteligencia es como la luz. Debe iluminar al hombre para que pueda ver bien y como consecuencia obrar bien. Decía San Pablo: andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Esta luz que nos va a ayudar a obrar bien. Por eso los padres de familia deben ser ellos, primeramente luz, para poder después iluminar a las almas que Dios les encargue. Deben iluminar la inteligencia de sus hijos, cultivar esta tierra de las almas. Vamos a tomar un ejemplo del campo. Como el sembrador tiene que hacer algunas cosas para tener frutos. Primero son 6 cosas. Primero debe preparar la tierra, que sea una tierra apta para sembrar. Después debe justamente sembrar estas semillas, plantar ese campo. En tercer lugar, debe regar la tierra para que puedan crecer esas semillas. También, además de regar, debe sacar los yuyos que pueda haber, que le hacen competencia a la planta. Después debe esperar el crecimiento de la planta, que no es rápido, lleva su tiempo. Y finalmente, después de ese tiempo, debe cosechar los frutos. Entonces debe preparar la tierra, sembrar, regar para que crezcan las semillas, sacar los yuyos, las malezas, y esperar el crecimiento hasta cosechar. De forma parecida, deben los padres tratar las almas de sus hijos. La tierra es el alma, y las almas las preparó Dios de una manera perfecta. Es la mejor tierra para sembrar. Eso es una gran ventaja, pues rápidamente germinan las buenas semillas, pero también rápidamente pueden crecer también malezas.
es decir, los errores, el mal. Los niños son una tierra fértil en donde crecen las verdades que se les enseñan. Sus inteligencias son una tierra fecunda que apenas se siembra, brota la semilla y se arraiga. La tierra son las almas de los hijos. Después viene la siembra. Deben sembrar buena semilla. Ningún sembrador, evidentemente, siembra semillas malas o siembra malezas. No, siembra buena semilla. Los padres también deben sembrar buena semilla. Que, resumida en una palabra esta semilla, deben sembrar la verdad. La verdad. Y la verdad tanto natural como sobrenatural. Las verdades sobrenaturales, las verdades del cielo, la fe principalmente, el catecismo. Y esto en primer lugar, deben sembrar las verdades de Dios en las almas de sus hijos. Importancia de la fe, que no sea solo algo especulativo o teórico, que la fe lleve a la práctica la vida del hombre, que sepa obrar según la fe. Verdades sobrenaturales, pero también las verdades naturales deben ser sembradas en ese campo de las almas, es decir, la creación, lo que Dios ha hecho para el bien del hombre. El niño debe conocer la realidad porque a través de esa realidad, a través de ella, va a conocer mejor a Dios. El niño debe conocer entonces la realidad, lo real, no lo virtual. Ni mucho menos debe conocer la realidad a través de lo virtual. Pues cuando se interpone la pantalla entre el hombre y la realidad, lo afecta al mismo hombre, lo afecta a la inteligencia, lo afecta a la voluntad. La pantalla, palabra que puede resumir, ¿no?, todos los aparatos tecnológicos. ¿Cómo afecta a la inteligencia? ¿Cómo afecta a la voluntad una pantalla? A la inteligencia, el hombre conoce a través de los sentidos. Vemos las cosas, las tocamos, pero la inteligencia, a través de esos sentidos, lee dentro. De hecho, en latín es intus legere, inteligencia. Lee dentro de las cosas, quita lo accidental y se queda con lo esencial, con lo que la cosa es. Conoce la cosa, la realidad, conoce la verdad de esa cosa. Pero ¿qué pasa con una pantalla? La pantalla reemplaza ese conocimiento sensible. Las pantallas como que distorsionan la realidad, como si fuera un vidrio que no sé cómo se llama, pero que se ve a través, se ve mal. Pues las pantallas lo mismo. La realidad uno no la conoce como es. Se conoce verdaderamente lo que alcanzo por las pantallas. No se logra un conocimiento verdadero por ellas, pues ellas no forman, solamente informan. Es decir, es un lugar donde se encuentran acumulados una enorme cantidad de datos, pero sin ningún orden. Uno de niño conoce con orden, va conociendo lo que tiene cerca, después de a poquito va avanzando y ese conocimiento queda porque es ordenado, es verdadera formación. Formar no es informar, que las pantallas dan datos, hay como una ilusión de estudio, pero no es verdadero porque no hay un verdadero proceso de instrucción. El conocimiento que se logra por las pantallas es tan chato como ellas mismas, como una pantalla. No es un conocimiento profundo, sino solo un conocimiento superficial, se queda en la superficie. De hecho, a veces dan tantos datos que uno ya no se acuerda nada. Y lo mismo, no solo en la inteligencia, en el conocimiento, lo mismo podemos decir con las relaciones de amistad, con las relaciones familiares, con todo.
es verdad que hay una cierta comunicación, pero no es real, es como que no se mira a los ojos. Debemos esforzarnos para conocer la realidad. Deben los padres de familia esforzarse para que sus hijos conozcan la realidad. Deben sembrar estas verdades en las almas pequeñas de los niños, almas pequeñas y bien dispuestas. Para el cultivo de esta tierra, de las almas, para la siembra de estas semillas, es muy importante, por ejemplo, la lectura. La lectura de buenos libros, evidentemente, forma mucho, cultiva realmente el alma. Fomenten la lectura en sus hijos y también en ustedes mismos. En sus hijos, el deber de estado de los niños es el estudio. Y también en ustedes, queridos padres de familia, deben formarse, deben leer para formarse. Uno no se forma a través de un blog ni viendo shorts, sino que uno se forma sentado en un sillón con un buen libro. La tierra de las almas debe ser sembrada con buenas semillas, con la verdad, pero también el sembrador riega. Deben regar el alma de sus hijos, principalmente con la gracia. Para eso están los sacramentos, asistir a los sacramentos frecuentemente. Si no lo hacemos, difícilmente van a crecer las semillas verdades en el alma. Si una planta no se riega, los mendocinos lo saben muy bien, muere. La planta se muere si no tiene agua. Que los niños estén cerca de las fuentes de la gracia es algo importantísimo. Y además, esta vida sobrenatural que nos dan los sacramentos nos ayuda a la contemplación, eleva nuestra inteligencia, nos da el espíritu de contemplación. Justamente eleva nuestra mirada a Dios y a las verdades eternas. Y esta contemplación, que no es otra cosa que una oración bien hecha, una unión con Dios, nos transmite la luz de Dios. Vamos a poder ver las cosas humanas con otra mirada, con una mirada más alta, con una luz diferente, con una luz que es de Dios y no de una pantallita que tiene luz propia distinta a la de Dios. Sembrar en las almas esa verdad y regar con la gracia y quitar los yuyos. No deben crecer malezas en las almas y en la inteligencia de los niños. Eso es deber primero y principal de los padres de familia. Los niños son como una esponja, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, absorben todo lo que se les presente. Atención, padres, no piensen que son niños, no entienden mucho o no se dan cuenta. No, entienden mucho más de lo que nosotros pensamos. Deben cuidar lo que se les enseña a sus hijos, lo que ven sus hijos, pues los ojos son las ventanas del alma. Si ven cosas malas, están dejando que crezcan malezas en sus almas, que después es difícil o muy difícil desarraigar. Quitar las malezas para que esta verdad, estas semillas crezcan en las almas. Justamente el crecimiento es algo lento. La formación es algo lento, después de algún tiempo. El mundo de hoy pretende darnos todo al instante. Y lamentablemente todos nos contagiamos. Y eso no es natural, esta velocidad. El estudio lleva tiempo, lleva esfuerzo. Pero después de ese trabajo, de ese esfuerzo, el premio es más duradero. Se goza más. Quedan los conocimientos si son con esfuerzo. La planta formada no crece apenas se siembra la semilla. Tarda tiempo. El mundo moderno, por el contrario, todo es inmediato. Esa velocidad
irreal de las pantallas es lo que debilita la voluntad. Vimos que la pantalla afecta a la inteligencia. No hay una verdadera formación de la inteligencia. También a la voluntad, la debilita. Porque quiero algo, lo tengo al instante. Deseo un bien, lo puedo disfrutar ya. Y la voluntad entonces no se esfuerza para alcanzar lo que desea, porque siempre tiene lo que quiere. Eso hace que poco a poco, evidentemente, la voluntad se vaya debilitando, porque siempre le di todo lo que quería. ¿Qué hacer? Fortalecer esa voluntad. Por ejemplo, llegó un mensajito, espero. Quiero ver noticias más tarde. Es nuestra voluntad la que debe dominar al teléfono y no al revés. Ese crecimiento es lento, lleva tiempo, para finalmente cosechar. Los frutos se verán después de un tiempo, como la cosecha de los campos, después de algunos meses, no inmediatamente. Después del esfuerzo viene el premio. Tenemos el deseo de ver ya los frutos, pero cuanto más los esperamos, tanto más luego se valoran y disfrutan. Debemos esperar ese esfuerzo, ese trabajo que se hace con los niños. Después veremos ese fruto, ese hermoso fruto de un niño bien formado, de una inteligencia que puede ver bien las cosas, que tiene una luz que es de Dios. Esa es la gracia, para concluir, queridos fieles, que debemos pedir. Ese estudio, ese deseo de saber para qué, para poder ser luz en un mundo de tinieblas. Y con esa luz de Dios nos santifiquemos, para que, como decía San Pablo, seamos hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.